Finalmente, María Corina Machado, contra todos los pronósticos, está aquí con nosotros. Un aplauso nuevamente. Dios los bendiga. Las dictaduras al pueblo venezolano dentro y fuera de la frontera, organizado y dispuesto a luchar por nuestros valores. Así que esto es lo que nos da más fuerza y somos mayoría y demuestra que donde hay un corazón venezolano están los valores de la república, de la democracia y de la libertad. No se preocupen, esta fuerza es contagiosa. Desde luego, en primer lugar, para exigir y lograr la libertad de todos nuestros estudiantes presos políticos y a Leopoldo López, a quien tenemos que hacer Leopoldo está siendo tratado peor que un preso de guerra. Peor, está siendo aislado, absolutamente confinado. Y mañana todos sabemos que a una audiencia fundamental, en las condiciones más adversas imaginables. Yo estoy en contacto con sus padres, con Lilian, con sus abogados todos los días. Bueno, yo soy la última persona a la que le van a permitir hablar con Leopoldo, ustedes se imaginarán. Pero día a día seguimos lo que él vive. Y él está firme y fuerte, porque saben que nosotros lo estamos. Y nosotros lo vamos a liberar, a él y a todos los venezolanos. Y a todos los jóvenes, no solamente detenidos en estos días previos, detenidos de hoy, de anoche, porque la represión continúa. Entonces, en esta etapa es la lucha contra los presos políticos y por la justicia. En esta etapa es la lucha por la constitución de poderes públicos tal como establece la Constitución. Porque nosotros no vamos a aceptar repartición de cuotas, de que si un rector y un magistrado y otro para acá. Lo que establece la Constitución es lo que tenemos que lograr, que se cumpla. Porque todo proceso de transición termina en un proceso electoral. Y desde luego no vamos a aceptar que sea con este Consejo Nacional Electoral. Y eso solo lo podemos lograr con presión y movilización pacífica, ciudadana. Y esa segunda etapa nos lleva a una tercera, y a un proceso de transición, a un gobierno de transición democrática, donde además del fortalecimiento institucional, debemos luchar y vamos a lograr el inicio de la reconciliación de toda Venezuela. Somos los primeros que tendremos que demostrar nuestra capacidad de perdonar y de sanar heridas. No es impunidad, pero tenemos que demostrar que nosotros no venimos por una venganza o por cobrar cuentas. Vamos a transformar a Venezuela. Y transformar a Venezuela sobre la base de los valores que compartimos. Y no permitir jamás, que nunca jamás, nos vuelvan a dividir de ninguna manera, con ningún criterio. Todos somos ciudadanos en ejercicio. Y eso es un gran desafío, porque lo decimos hoy. Pero eso tiene que sentirlo la mamá, incluso la mamá de Geraldine, de Génesis, de Jimmy, de Roberto. La capacidad de perdonar. Y es muy duro lo que estamos planteando. Pero eso es indispensable para la verdadera transformación de este país. O sea, pensar que el organismo de identificación de los venezolanos, lo que nos dan la cédula, ¿vale? El pasaporte, está en manos de funcionarios de otro país.
Pensar que nuestras notarías y registros, lo que saben cuando alguien vende o compra cualquier cosa, lo controlan los cubanos. Los órganos de seguridad, los que nos espían, los que nos siguen, los que deciden a quién persiguen y a quién no, son personas que están en otro país. Que en nuestras fuerzas armadas hay militares, generales de otro ejército, dándole órdenes a nuestros oficiales. Que por instrucciones de los hermanos Castro, hasta el territorio venezolano están entregando, porque el Esequibo nos los están poniendo en riesgo después de más de 100 años de lucha, porque a los cubanos les ha interesado siempre hacer pactos con Guyana. Es una cosa tan humillante, tan indignante. Uy, qué emoción. Que nadie lo puede creer. Por eso es un tema de dignidad nacional, pero es un tema de dignidad personal. Venezuela la gobernaron los venezolanos. Mi nombre es Emirba Méndez. Tengo que decirle edad también, 75 años. Activista desde los 15. Pero mira, yo sí quisiera saber cuál fue la conversación o el resultado de tu intervención con cada uno de estos presidentes del Senado porque sí, que estuvo muy bien, pero en resumen, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Usted está hablando de proceso pacífico y cosas así. Lo que yo me pregunto hoy es cómo, una vez que pasemos a la fase 3 o 4, cómo nos aseguramos de que el fraude electoral no vuelva a suceder. Compañeros, en este mundo tenemos que vivir juntos en comunidad, donde vamos a tener diferentes ideas. No podemos vivir solamente los que somos de izquierda o solamente los que somos de derecha. Tenemos que convivir como cristianos que somos de Latinoamérica. Digo esto porque me agredieron física y moralmente, y eso aquí en Canadá no es tolerable. Aquí es un delito. Entonces mi pregunta, paciencia, libertad de expresión. Sí, mi pregunta la he estado razonando aquí junto a mi comité Muralla 700 de Radio Cadena Mi Gente, de quien soy reportera igualmente desde Canadá. Señora Machado, ¿qué piensa usted acerca del terrorismo que no es bienvenido en Canadá? ¿Cuál es su opinión? Si algo nos ha dado el chavismo es la intolerancia, y nos ha dado el como que tiramos la toalla rápido, ¿verdad? Entonces el hecho de que la MUD está como que cada quien agarrando para su lado, trabajando en distintas formas, unos se desaniman y empezamos a dividirnos otra vez. Entonces, ¿cómo puedes ayudarnos a dar el mensaje de cada quien trabaja a su manera, pero el fin sigue siendo el mismo? No nos ataquemos nosotros mismos, tenemos que seguir unidos y tratar de conversar personas como esta, de que no es una cuestión de derecha o de izquierda, que es una cuestión de derechos humanos. Sí me acompañan millones de venezolanos que piensan como yo. En estos momentos hay un diálogo en Venezuela entre el gobierno y la mayoría de la oposición, y usted está faltando a ese diálogo. Así que la pregunta es esta: ¿por qué no respeta la opinión y el deseo del pueblo venezolano, la mayoría de ellos, y por qué no está presente en ese diálogo? El país que queremos, tenemos que construirlo, no importa en qué suelo estemos. Y parte de la democracia es escuchar gente que pensemos que esté equivocada, pero aunque esté equivocada tiene el derecho a hablar. Eso es un monstruo que envenena a los niños, que le come las ideas a los hombres y siembra la amargura en el corazón. Ustedes tienen una guerra no solamente política, social, es una guerra espiritual. Ellos no sueltan el poder. Por las buenas, jamás. El objetivo del comunismo es dominar toda la vida del ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, y hacerlo por la eternidad. Teniendo un presidente o un dictador, porque no es el presidente que nosotros elegimos, que no es venezolano, no se ha hecho eco, o solamente Walter Márquez a través de su posición como historiador en San Cristóbal ha hecho mención al respecto.
pero no hemos escuchado a los diputados de la oposición hacerse eco de esta situación. Quisiera saber su opinión al respecto. Yo quisiera irme mañana y yo quiero trabajar en esas misiones, yo quiero trabajar por mi país. Y me dijeron, lamentablemente no podemos porque no te podemos garantizar la seguridad. Eso lo vemos el año pasado, hubo 25.000 muertos en el país por asesinato. Yo lo único que quiero es pedirte que yo algún día pueda regresar al país para criar a mis hijos y que ellos puedan abrir un libro de historia y ver que Venezuela ganó su independencia no una, pero 2 veces. Bueno, yo creo que con lo que Sebastián dijo, yo ya no tengo nada que decir. Todo lo que yo iba a decir, mi amor, está dicho. Yo tenía una gran expectativa con este encuentro aquí en Canadá. En primer lugar, este encuentro con ustedes. Para mí esto es muy importante. Y créanme que algunos me dicen que yo vengo a traerles energía y esperanza, y es precisamente lo contrario. Yo me lleno de esperanza y me lleno de energía, y es la que después llevo de regreso a donde voy. Ha sido muy revelador. Primero porque siento que hay mucha información actualizada y muy clara sobre la naturaleza del proceso que hay en Venezuela. Y desde luego, mucha conciencia de las limitaciones que tiene el sistema interamericano y cómo se ha pretendido anular por parte de algunos países la actuación y el deber que debería estar ejerciendo en este momento una organización como la OEA. Una organización que actuó con enorme celeridad y efectividad en el caso de Paraguay y Honduras, y que por una situación muchísimo más severa como la que vivimos nosotros, pues han decidido darnos la espalda. Pero en concreto hay no solamente disposición a seguir informándose e informando, pero incluso algo que hemos dicho, la posibilidad de que parlamentarios canadienses vayan a Venezuela. Y eso es muy importante. Lo logramos con parlamentarios de Chile, lo logramos con parlamentarios del Perú, y cuando se logra eso, la conciencia de lo que ocurre es fundamental. Y la voz de Canadá, de alguna manera, es como la voz de la conciencia dentro, para mí, del sistema interamericano. En particular el tema de derechos humanos, el tema de los estudiantes, el tema de Leopoldo López, y mi reunión con el canciller, una reunión privada, yo no puedo dar detalles del contenido de la misma, pero ese mensaje de absoluta respaldo y aliento a la lucha que estamos dando los venezolanos. Así que da orgullo estar en un país donde por encima de los intereses económicos, ideológicos y geopolíticos están los principios y los derechos humanos, y eso es Canadá. Todos sabemos que el eje fundamental de este proceso ha ido ser sembrando el miedo. Miren, ¿ustedes saben lo que es que un país como Venezuela a un embajador le dé miedo reunirse con un parlamentario? Un embajador, que lo hagan escondida. ¿Qué puede esperar entonces uno de un empleado público? O un ama de casa que vive de la misión o de la transferencia o del programa social directo, que saben y le recuerdan todos los días que ante cualquier sospecha los van a perjudicar. Entonces, aún así, con ese proceso de miedo y de aterrorizar una sociedad, hoy estamos viendo todos los estudios de opinión manifestar, y digo, a pesar del miedo, porque cuando a ti te tocan la puerta de tu casa tú no sabes quién es el que te viene a hacer la pregunta, y la gente piensa siempre que si hay algún riesgo de que no sea genuina, viene del gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, regímenes totalitarios, aislar el elemento miedo es muy difícil, y todos los estudios de opinión demuestran una caída dramática y progresiva del respaldo y la confianza del país en el señor Maduro. Y es alarmante para ellos ver cómo los sectores más humildes, los sectores más pobres de Venezuela, son los que más rápidamente se han decepcionado de un régimen que hoy nos tiene pasando hambre y pasando las peores y más humillantes penurias, no importa cuál sea tu ingreso. Porque cuando se trata de valores, yo no acepto que digan que las personas más humildes de Venezuela no lo movilizan los valores. Eso sería humillante y desconocer la realidad
de lo que siente una madre, no importa cuál sea su ingreso, porque al final todos esperamos lo mismo. Y es que nuestros hijos puedan surgir sobre la base de su esfuerzo, de su trabajo, de su talento y su mérito. Y el día de mañana depender de su propio trabajo, de su propio talento y de su propio esfuerzo. Y no vivir dependiente de lo que le regala otro. Ahora hay que seguir. Nadie ha dicho que un proceso que toma 15 años de destrucción institucional lo vamos a resolver en 3 días. O sea, hay que seguir. Esto ha funcionado. Hemos avanzado. Y hay que seguir con nuestro mensaje, un mensaje de valores, de principios y de esperanza. Y el objetivo común es la conquista de la democracia y la libertad. Y no estaríamos aquí si no fuera por la movilización y la protesta ciudadana. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en